¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Hoy es sábado 27 de junio del 2020. He querido hacer una pequeña reflexión a unas preguntas que me han hecho con relación a la confesión. Hay mucha gente, pues bueno, muchos no tienen la culpa porque de pronto no conocen la palabra de Dios, algo otros no conocen la historia y se limitan simplemente a repetir lo que otras personas dicen, mas no entran de lleno a consultar en verdad cómo es el proceso de cada tema. Eh, en el principio ya sabemos de que después de que murieron los apóstoles, después de que ya vinieron a suceder los otros hermanos, eh, cuando se reunían para hacer la liturgia dominical, allí la persona tenía que confesar primero sus pecados para que pudiera recibir esa gracia plenamente del Señor. Ya en el siglo segundo se crea una institución de penitentes para todas aquellas personas que se han alejado del camino del Señor a través del bautismo que habían recibido, de todas aquellas cosas que tenían que vivir plenamente para hacerse acreedor como un buen cristiano. Entonces se creó una institución para todos los penitentes y ya en el siglo cuarto se implementaba la penitencia pública que se le imponía a quienes cometían por ejemplo, homicidios, adulterios y apostasía. Este proceso era largo y severo. Tenía que hacer la acusación de los pecados ante el obispo. La persona que cometía estas transgresiones graves. Después había un periodo prolongado, largo de penitencia, y se recibía la reconciliación pública el Jueves Santo. El Jueves Santo, después de un periodo largo de haber pasado por ese proceso, el Jueves Santo se hacía la confesión pública. Vamos a ver ahora un poquito sobre lo que es la confesión. Vamos a ver ahora a través de la palabra de Dios algunas partes donde nos habla de la confesión. Pues ya para iluminar a algunas personas que preguntan, bueno, ¿y en dónde dice que uno tiene que confesarse? Entonces, les invito a que lean en su Biblia, si no la tienen a la mano, anoten las citas para que al menos estas 2 o 3 citas que les voy a dar las sustenten ustedes cuando estén en su casa o puedan leerla, para que miren que el Señor Jesús sí nos habla de que hay que confesar nuestros pecados. Leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 21 al 22, donde Jesús instituyó el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, donde autoriza a la iglesia naciente que hay que confesar y hay que perdonar los pecados. Jesús les volvió a decir: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen o descarguen de sus pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, le quedarán sin perdonar. Entonces vemos acá que los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos de que vinieran a atraparlos a ellos. Jesús se aparece en medio de ellos y les da una misión, sabiendo de que Jesús ya
iba a regresar al Padre, no quiere dejar la iglesia desamparada. Jesús sabía de que en el transcurso o en el caminar de la iglesia iba a haber muchos que se iban a desviar, pero dejó un encargo a los apóstoles. ¿De qué? De descargar de sus pecados aquellos a los que habían cometido pecado. Lógico, los apóstoles murieron en el primer siglo, pero entonces si se murieron los apóstoles, ¿hasta ahí llegó la misión de Cristo? No, los apóstoles a la vez fueron nombrando otros hermanos que fueron siguiendo la misma misión que el Señor les encomendó. Ahí es donde está la sucesión de los apóstoles, donde se nombraron los presbíteros, los diáconos, los obispos. De igual manera ellos, de igual manera fueron ministrando ese sacramento que Jesús les dijo que tenían que poner en práctica para que las personas quedaran perdonadas de sus pecados. Los envía para que hagan lo que Él les ha encomendado. Vemos hasta nuestros días que eso se está cumpliendo en nuestra Santa Iglesia Católica. Así más de uno patalee y diga lo contrario, es una enseñanza del Señor Jesucristo y una misión que Él dejó. Vemos también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 2 al 3, dice así: allí le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de ofender a Dios. Ya en el versículo 6 dice: sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Eso se ve hoy en día. Más de uno se escandaliza y dice que ¿cómo es posible de que hombres pecadores vayan a perdonar pecados? Ahí lo vemos. Ya en el momento en que Jesús estaba perdonando pecados, ya habían unos que estaban renegando y diciendo ¿cómo es posible de que ofenda a Dios? Hoy en día vemos mucha gente lo mismo, que están ofendiendo a Dios, que porque no hay que irse, que porque están confesando con un hombre pecador, sabiendo de que Jesús los escogió para esa misión. Jesús no escogió ángeles, Él escogió hombres con defectos y pecados, pero tenían una gracia muy especial, que era la gracia del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos también que Jesús vino a sanar. Vemos que este paralítico, esta persona estaba enferma, pero primero le perdona los pecados y luego le dice levántate y anda. Es lo que pasa hoy en el sacramento de la confesión, que hay mucha gente enferma. Tal vez no está enferma del cuerpo, pero está enferma del alma. Enfermedades psicosomáticas, enfermedades de traumas que traen, enfermedades de complejos que llevan por dentro por tantos pecados que han cometido. Por eso Jesús deja este sacramento, para que la persona vaya y descargue todos esos pecados ante su ministro, ante el embajador que dejó aquí en la tierra, que es el sacerdote, para quedar libre de todo ese pecado. Muchos hemos experimentado que en el momento en que nos confesamos, nuestra vida queda como livianita, queda como nueva, vivimos otro ambiente, ya nuestra mente se despeja, o sea, vivimos ese amor de Dios en nuestro corazón. Yo no me imagino mucha gente que no se confiesa. Yo les llamo las cloacas infectadas de podredumbre, porque imagine tanto pecado no tiene por dónde salir. ¿Cómo llevarán eso en su corazón? Jesús instituyó el sacramento de la confesión. De la confesión. Él no dijo,
que teníamos que irnos a confesar al pie de un palo, en una montaña, conmigo mismo, yo con Dios directamente, ¿no? Él dejó a los sucesores para que vayamos a descargar nuestras culpas. Vemos también en 2 Corintios 5, 18, 19, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él, con Dios. ¿En dónde? En Cristo. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. ¿Con quién? Con Dios. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Dice, a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación, como quien dice, a ustedes los encargo de que vayan a reconciliar a todos aquellos que están en pecado. A nosotros, no a todo el mundo, a cualquiera por ahí, no, a los que Él eligió, a los que tienen ese ministerio, no al que se autoproclamó predicador, embajador de Cristo, bueno, lo que sea. No, es a los que el Señor eligió a través de la imposición de las manos de la sucesión apostólica, no cualquier persona. Leemos también en el Evangelio de Lucas, San Lucas 7:48. Jesús dijo después a la mujer, tus pecados te quedan perdonados. Vemos que Jesús vino a perdonar. Pero Dios, después de que nosotros vamos al sacerdote a confesar nuestros pecados, que de por sí creemos firmemente que es Cristo a través del sacerdote quien nos perdona, quedamos totalmente limpios, felices de la vida, empezamos a escribir nuestra historia de vida como en una página en blanco y a vivir una vida nueva dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, viviendo en la oración, viviendo en la meditación, viviendo en la lectura de la palabra de Dios, haciendo todo lo que Cristo nos manda a través de la Iglesia. Él nos da también una enseñanza, o sea, nos dice que Él ya no vuelve a recordar esos pecados pasados, como para que mucha gente que va y se confiesa mantienen con ese complejo de culpa de que ¿será que Dios se me perdonó? Y vuelven nuevamente a pecar. Eso es como el demonio tratándole de meter esa cizaña, como quien dice, no, todavía tienes ese pecado, eso, y la persona de tanto recordar eso vuelve y comete el pecado. Entonces ya es hora, cuando se confiesan los pecados, olvidarse, porque ni Dios se vuelve a acordar más de esos pecados. Somos nosotros los que vivimos recordando. Miremos lo que nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 34. Porque les perdonaré sus maldades, no me acordaré de sus pecados. ¿Sí ven? Él ya perdonó, Él no se vuelve a recordar de eso. En Ezequiel 18:22 dice, todos los pecados que cometió no le serán recordados. Lo está diciendo la palabra de Dios. En Hebreos 8:12, porque tendré misericordia de sus iniquidades y de sus pecados, jamás me acordaré. Entonces el Señor olvida todo. Nosotros somos los resentidos, que muchas veces hasta la gente nos hace algo y vivimos con ese resentimiento en el corazón y no perdonamos. De verdad, muchas veces decimos que sí perdonamos, pero volvemos a recordar eso. No, ya es hora de perdonar todo y olvidar todo. Entonces, ¿a dónde está la gracia de Dios? Dios utiliza sus sacerdotes como instrumentos de reconciliación. Lo vemos en el libro de Levítico, en un capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado
Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Entonces vemos que sí es con el sacerdote que hay que ir, no detrás de un palo, ni yo solo, hay que ir al sacerdote, porque el sacerdote intercede por el pecador para alcanzar esa gracia santificante. A Pedro le dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A Pedro, al que dejó como el jefe o encargado de la iglesia, le dio las llaves. Y si él ata algo en la tierra, queda atado en el cielo. Lo mismo, el sacerdote, por la imposición de las manos del obispo, tiene ese poder. Y si el sacerdote después nos absuelve de nuestros pecados, quedamos libres de pecado aquí en la tierra y en el cielo. Y recibimos nuevamente esa paz, esa alegría y la reconciliación con el Señor nuestro Dios. Cuando el sacerdote dice yo te absuelvo de tus pecados, no es el sacerdote, es el mismo Cristo quien levanta la mano, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene ese poder el sacerdote a través de la imposición de las manos. Venía a través de la sucesión de los apóstoles hasta nuestros días. Nosotros vemos en la calle a un juez, una persona común y corriente. La vemos en el conjunto de la gente y es una persona igual a cualquiera. Pero cuando está dictando una sentencia, tiene ese poder de decir, ¿eres culpable o eres inocente? Entonces, no es porque ellos la hayan querido adquirir por sí misma, sino porque se la dio el Señor. Hermanos, dejemos de tanta polémica por este sacramento tan importante. No le hagamos caso a aquellos que no quieren creer. Oremos por ellos, son hermanos nuestros, que un día fueron de nuestra Santa Iglesia Católica y de pronto fueron engañados por otras personas que también serían engañadas y que le dijeron tantas mentiras, que no estudian la palabra de Dios, sino que únicamente leen ciertos versículos y los toman literalmente para decir que eso es así. Pero la Iglesia Católica tiene más de 2000 años y no la creó cualquier hombre, la fundó el mismo Jesucristo. Y allí instituyó este sacramento de sanación. Ya si la persona no quiere acercarse al sacramento de la confesión, porque no quiere que se le descubran sus pecados, recuerde que el Evangelio de San Juan dice, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas, no quisieron acercarse a la luz para que no quedaran al descubierto sus obras malas. Así pasa con mucha gente que tiene tantas obras malas que tienen temor de ir a confesarse. Y al contrario, sí, empiezan a hablar cosas horribles de la Santa Iglesia Católica. Pero, ¿qué se puede hacer? Cada cual es libre de tomarlo o de dejarlo. Cada cual es libre de creerle a Dios a través de la Iglesia o no. En el día del juicio, en el último día, se verá en verdad lo que a cada uno le corresponderá. Querido amigo, hermano, te pido que pídale a Dios que le dé sabiduría y entendimiento, escudriña las Santas Escrituras y no te dejes creer de cualquiera que venga a hablarle cosas bonitas de la palabra de Dios,
porque ante la palabra de Dios cualquiera se doblega y se abisma ante cualquier persona que empieza a aprenderse versículos y empieza a hablar bonito de la Biblia. Cuidado, el demonio se viste de ángel de luz para hacer caer a los más débiles. Si crees que esta pequeña reflexión le puede servir a otra persona, te pido que la compartas y te suscribas a mi canal de YouTube. Y si la estás viendo por el Facebook, compártala y dele una manito. Que el Señor y la Santísima Virgen te bendiga, te llene de mucha paz, de mucho amor y te permita vivir en medio de los santos que vamos desfilando hacia la gloria eterna para encontrarnos con el Señor. Felices bendiciones.